Buenos días, espero se encuentren bien. Eh, Esta es la clase 10 de Excel básico. El día de hoy vamos a ver el tema de importación de datos y tablas y gráficas dinámicas. Si tienen alguna duda a lo largo de la clase, pues no duden en escribir en el chat, como siempre, o en el WhatsApp. Ya revisamos, bueno, solamente con algunos de ustedes la tarea que les dejé, los ejercicios de las clases pasadas y les voy a ir mandando más, más información, más prácticas para que ustedes puedan realizar los ejercicios que estamos viendo de las herramientas. Ujú. Entonces, ya que revisamos las dudas en esta media hora, eh, pues prosigamos con el siguiente tema. Y si van saliendo dudas, pues ahí me van escribiendo. Ok, bien. El tema de la importación de datos tiene que ver con traer a Excel diferentes em, extensiones de archivo. Quiero decir que pues las bases de datos general, pues también se generan en diferentes sistemas informáticos. Y cada uno de estos sistemas pues tienen su forma de exportar la información, sus extensiones. Em, Vamos a ver nosotros dos de ellas en esta clase. Eh, un archivo plano, TXT, que generalmente se puede ocupar en sistemas más robustos y que la salida puede ser en un archivo plano, así se dice. Quiero decir em, que tiene una extensión TXT o .dat. O estos archivos se pueden ver en, en un bloc de notas, por ejemplo, si estamos en Windows. ¿Sí? El bloc de notas tiene una extensión ilimitada y entonces quizás nos pasen el archivo por ese medio. Ujú. por, por, por medio de esas extensiones. Aquí tenemos, por ejemplo, les voy a pasar aquí, a ver, en prácticas 3, que les voy a pasar estos archivos de importación, que es en extensión CSV y otro en TXT, que es el archivo plano que les digo. El archivo plano, si ustedes se fijan, es un archivo que está delimitado de alguna manera. Puede ser que el sistema informático que lo genera separe los datos por medio de, de algún carácter, como por ejemplo el pipe, en algunos XML, por ejemplo. Puede ser que también separe no sé, por una diagonal, y en este caso está separado por un tabulador. No se alcanza a ver el tabulador, sin embargo, el sistema que lo generó lo trae, ¿no? Trae el tabulador para separar, por ejemplo, el número de cuenta del nombre. Ujú, ujú. Esta es el origen de la base de gestores que hemos manejado en clases anteriores. Este es su origen, ¿sí? Nació así. En principio nace como un archivo plano, que lo generó, en este caso, un servidor que tenía un programa específicamente para la empresa y que arrojó los datos en un TXT. Ujú. Bien, si se dan cuenta,
ustedes van a, van a ver que la extensión bueno, de la cuenta, pues es la misma, ¿no? Son 16 caracteres. Sin embargo, el nombre de la persona, por ejemplo, hay algunos que llegan cortitos y hay algunos que son más largos. Y sin embargo, no hay una extensión única, sino que algunos llegan hasta aquí y otros llegan hasta acá, por ejemplo. Bueno, dependiendo del nombre, ¿no? Por ejemplo, Irene Reyes Vázquez llega hasta aquí. Sin embargo, Carlos W. Talancón Hostos llega hasta acá. Entonces, la dirección empieza, por lo tanto, en otro lugar, ¿no? O sea, no es tan uniforme, no tiene una estructura de ancho fijo. Entonces, igual con los demás capos. Sin embargo, trae internamente el carácter de tabulador. Por ahí trae el carácter del tabulador. Así que este archivo que les voy a pasar es trae un carácter de tabulador. Y este que dice CSV, aparece ahorita como Excel, pero no necesariamente puede hacer eso. Lo que pasa es que Excel pues reconoce los archivos CSV. El archivo CSV es valor separado por comas. Quiere decir que los valores están separados por un carácter de coma. O sea, no es tabulador, sino es una coma. Si abriéramos esto en Excel, pues veríamos que tiene una extensión de coma. Aquí ya hace la importación, pero vamos a ver cómo sería desde un archivo blanco. Ujú. Fíjense entonces, abrimos un archivo nuevo y vamos a traernos esos datos que vienen de otro sistema. Nos dicen, por ejemplo, oye, mi archivo está en Access, ¿no? Tiene una extensión de Access, entonces también lo podemos pasar aquí a Excel. Desde Access, claro, se pueden exportar en formatos para Excel. Sin embargo, si no tenemos el archivo, bueno, vaya, lo podemos exportar desde allá o importar aquí, ¿no? Pero ahorita como estamos viendo Excel, pues vamos a hacerlo así. También en algunos otros. El panel datos, aquí, en la cinta de opciones datos, aquí donde dice obtener y transformar datos, este panel es lo que vamos a ocupar para la importación. Entonces, aquí aparece un botón que dice obtener datos. Y aquí vienen como que sus accesos directos, más rápido. Si le pongo obtener datos, le pongo aquí, vean ustedes, desde un archivo puede venir de un XML, de un archivo JSON, de un PDF, ujú, del CSV texto que vamos a ocupar ahorita. Ujú. También puede venir desde una carpeta. Esto de una carpeta quiere decir que va a importar los datos de los archivos. Pero esto ya lo veremos en el siguiente módulo cuando veamos Power Query. Aquí dice Power Query. También hay otras fuentes como bases de datos en ODBC, OLDB, Microsoft Query, etcétera. Entonces hay otras formas de obtener datos eh, del exterior hacia Excel. Sí es muy importante que ustedes chequen cómo importarlos, porque a veces, si no los importas con los tipos de datos correctos, pues se van a complicar el trabajo de, de Excel a la hora de hacer reportes o a la hora de manejar los datos, pues es importante importarlos bien. Vamos a hacer nuestro ejemplo. Aquí dice de un archivo de texto y CSV. Les digo que vamos a manejar ahorita de texto. Más adelante, en otros módulos vamos a ver otro tipo de extensiones y el Power Query. Aquí también está el acceso de texto CSV, o sea, también lo pueden hacer aquí. Ujú, nos lleva al mismo lugar. Entonces, le damos clic ahí, buscamos el archivo, buscamos el archivo que les pasé
Vamos a jalar primero el base gestores TXT. Al darle doble clic, se va a abrir en esta versión, en estas versiones que estamos manejando en la Microsoft 365, la 2016, va a abrirles ya una ventanita de este tipo. Si les abre otra, pues sí tendríamos que revisar ese otro tema, porque tienen una versión, dijéramos, anterior. En la versión anterior les va a abrir una ventana que dice cómo son tus datos, si son de ancho fijo o delimitados. En este caso le ponen delimitados y siguiente. Es un asistente como este. Pero ya les pregunta primero cómo son tus datos. Aquí automáticamente identifica que es un tabulador. Fíjense. Identifica que la separación es un tabulador, como lo que acabo de hacer hace rato, que abrí el archivo y automáticamente lo separó. El CSV porque es más directo. Bien, entonces automáticamente identifica el separador y lo separa. Ujú. Nada más que aquí, fíjense ustedes, el primer dato, por default lo pone como número, porque el número de cuenta del tarjetaviente es un número, no tiene caracteres. Entonces Excel identifica que es un número y por lo tanto, como es un número largo, pone la nomenclatura en exponente, ¿sí? Te pone el dato en exponencial, dijéramos. Igual con otros datos, pero para transformar eso, vamos a poner precisamente transformar datos. Antes de cargarlos a la hoja de Excel, antes de cargarlos vamos a transformar datos. Damos clic en transformar datos, váyanlo haciendo y si hay dudas, me dicen, ¿no? Si, si se quedan. Bien, entonces nos va a abrir esta nueva ventana. Ven ustedes una ventanita diferente que es precisamente el editor de Power Query. Este Power Query eh, lo vamos a ver, vuelvo a repetir, en el siguiente nivel, más a detalle, pero ahorita lo vamos a utilizar para la importación. Aquí, si ustedes se fijan, ¿sí? Tenemos unos tipos de datos. Aquí en el iconito dice 1, 2, 3, que eso quiere decir que lo está identificando como número. El ABC lo identifica como texto. Ujú. Este 1, 2, 3, como es el código postal, lo identifica como número también. En el caso de las fechas, pues ya ve el formato y te dice que es ABC, cosa que está mal, porque debería ser fecha. Pero ¿por qué te dice ABC? Porque encuentra estos guiones, estos espacios en blanco o guioncitos que está eh, ocupado vaya, que no tiene fecha, pero le pusieron un carácter, lo hubieran dejado mejor en blanco. Pero a veces sucede que la gente ponemos un guión, ¿no? Entonces, por eso lo identifica como texto, pero eso está mal. También debe ser de fecha. Este sí, el de fecha delante, ustedes se percatan, tiene un formato de fecha. Aquí está el calendarito. ¿Por qué? Porque seguramente no tiene esos espacios, esos datos que faltan con guiones, ¿no? Este es de tipo decimal, por eso te pone 1.2. Entonces, esos iconitos es para identificar el tipo. Aquí en Power Query puedes tú cambiar el dato, cambiar el tipo de dato. Aquí se colocan en la primera columna. Si quieren lo pueden hacer aquí o aquí arriba. Tipo de dato, número entero, vean, que hay un panel que dice transformar en la ficha inicio de la ventana de Power Query. Entonces aquí lo ponen que más bien lo quieren ustedes como texto, ¿sí? Te va a preguntar, ¿quieres crear una nueva columna o quieres sustituir la actual? En este caso no quiero otra nueva. O sea, a menos que quisiera mantener el original, pues me coloca otra columna con los datos nuevos, transformados. Aquí en este caso, pues nada más le pongo sustituir la actual, porque no quiero otra. Ujú. Ya está. Vean ustedes, ya lo hizo de ABC. Ya lo hizo de ABC. Aquí también les decía que también lo pueden hacer. Desde aquí, desde el iconito. Entonces ya lo transformo a texto, que es como lo queremos. Y el de aquí de la fecha, los demás están bien, excepto este de la fecha de asignación. Lo voy a hacer ahora a través de esto.
y le voy a poner fecha. Ujú. Igual, sustituir la actual porque no quiero otra columna nueva y listo. Nada más que ahora, si se fijan en Power Query, como no tiene espacios no pone fecha. Pero aquí ya puso tipo de fecha, pero te puso algunos. En lugar de los guiones, en lugar de los guiones, te puso error. Ujú. Pone error. ¿Por qué? Porque no es un formato de guión. Digo, no es un formato de fecha, eran unos guiones, más bien, ¿no? Entonces, eso lo podríamos dejar así y ya cuando marque error, pues dejarlos así, como error. Ujú. O también podríamos quitarlos. Podríamos pasarlos hacia Excel y después filtrarlos y quitarlos o eliminarlos en principio. No sé, eso ya depende de si quieres perder el dato o si quieres conservarlo. Ujú. ¿Sí? Entonces, aquí arriba, bueno, dependiendo de lo que quieran hacer, vamos a suponer que lo queremos dejar, ¿sí? Sin embargo, si lo quieres quitar, aquí arriba en la ficha de inicio igual dice quitar filas. Aquí en donde dice reducir filas, le ponen quitar filas, ¿sí? Y aquí hay varias opciones de quitar filas. Ujú. Ahorita podemos ocupar, por ejemplo, la de quitar errores. También pueden utilizar quitar filas en blanco, pero esa no, porque igual y si no sirve que estén en blanco. Por ejemplo, esta de teléfono. Estas de teléfono, algunos registros no tienen teléfono. Pero no voy a quitar todo el registro porque no tenga teléfono, porque vaya, me interesa el dato y me interesa saber quiénes faltan para rellenarlos. Entonces no voy a quitar el registro en estos casos. Pero en el caso del error, sí. Les digo, eso ya depende de ustedes, ¿no? Yo lo voy a quitar ahorita. Quitar errores y listo. Seleccioné la columna, le puse aquí, quitar errores. Entonces, me elimina todos los registros que tenían error. Suponiendo que la fecha de asignación sí es muy importante para mí y no voy a importarlos si no tiene ese dato. Listo. Entonces, esos son los únicos datos que voy a modificar. ¿Sí? A la hora de la importación, te aparece la ventana, le pones transformar datos y aquí puedes cambiar el tipo de datos de cada columna y quitar filas por error. ¿Listo? Aquí a la izquierda, el primero dice cerrar y cargar. Entonces pueden ocupar ese para que ya cierre el Power Query y ponga los datos en la hoja de Excel. ¿Sí les quedó? Estaba yo viendo ahí que dice. Ah, ok, qué bueno que ya te quedó. Muy bien, excelente. Ok, entonces aparece esta hoja de Excel con el nombre de la base, que en este caso se llama base gestores, y ya te los pone en Excel ya como divididos como se debe, y además te pone una tabla de datos, que ya vimos ese tema. Entonces ya te lo pone como tabla de datos, ya te conservó aquí, vean, el tipo de dato de texto como para la cuenta, y aquí en las fechas ya te pone tipo de dato fecha, ¿no? Que es como lo necesitamos. Te abre una ventana automáticamente de consultas y conexiones, ¿sí? Esta que tenemos aquí, que tiene que ver un poco con las conexiones aquí, esta ventanita, esta consulta de consultas y conexiones. Porque como estás haciendo o sea, el origen es de Power Query, pues ya iremos viendo esto, que se puede hacer una actualización del origen de los datos y se actualiza aquí. También podemos hacer una modificación también en Power Query con los datos, etcétera. Pero eso es tema ya del nivel intermedio. Ahorita lo único que
que quiero que chequen es cómo importar los datos correctamente, ¿sí? Cómo importar los datos que sean correctos. ¿Mm? Ok, sí, porque si me hubiera puesto la extensión aquí, pues no me serviría el formato de exponencial. Ok, listo. Entonces ya lo hicimos. Con eso ya tenemos la importación realizada. Vamos a hacer otra aquí en la hoja uno. En esta hoja vamos a hacer ahora la importación, pero del archivo CSV, que también les pasé en el chat. Para los que no tengan el archivo, pues se los comparto por ahí en algún link. Bien, o busquen uno que sea pues de ustedes, que se adapte a esto que estamos haciendo. Vuelvo a poner de texto CSV, solo que ahora voy a elegir este, CSV. El archivo CSV que les pasé cuando tengan. ¿Y de dónde son esos CSV? Ya les expliqué más o menos el TXT de dónde viene. Pero ahora, ¿de dónde son los CSV? Esos generalmente se ocupan también en sistemas bueno, sistemas informáticos desarrollados específicamente para la empresa. Y es muy común también verlos por ejemplo, cuando exportas correos electrónicos. Por ejemplo, en Outlook. Déjame ver la duda. Tenemos una duda. Ok, sí. Bien. Entonces, les decía, cuando tenemos respaldar un correo electrónico de Outlook o de Hotmail o de alguno de esos, hay unas opciones que dice exportarlo como CSV. En algunos servidores de datos también se ocupa mucho el archivo CSV cuando subes información de este tipo, ¿no? Sobre todo cuando estás ocupando, no sé, por ejemplo, el PHP MyAdmin de un servidor, pues generalmente lo subes en archivos CSV, la tabla de datos para que pueda ser usada por un programa, por un código. Entonces, y mostrada en una página web, por ejemplo, ¿no? Entonces, a veces los sistemas te van a devolver un CSV o tienes que convertirlo a CSV para mandarlo. Entonces, en ese caso se utiliza, ¿sí? Cuando respaldas correos, que te respaldas todas tus carpetas y todos tus correos y lo quieres pasar a otra computadora, entonces lo pasas con archivos CSV, ¿no? De una compu a otra. Pero bueno, ok. Aquí ya te identificó, ya nos identificó igual que el otro, pero nos identificó que ahora es coma. Ven ustedes cómo identifica que es coma. En la versión viejita sí tienes que ponerle delimitados y te va a decir por qué carácter. Y hay una opción que dice tabulador o coma, pero sí le tienes que poner tu coma. Aquí no, aquí ya te dice que es una coma, o sea, la localiza. Y haces exactamente lo mismo. O sea, este te ayuda, dijéramos, las versiones nuevas te ayudan a identificar el carácter del que está hecho, ¿no? Entonces, hacemos lo mismo, convertimos a texto, de fecha de asignación, lo convertimos a fecha, bueno, fecha, ujú, y también vamos a quitar las filas de errores, ujú, y listo. Bueno, eso está bien. Vamos a guardar y cerrar y listo. Así de fácil, ¿sí? Igual que el hace rato. Y ya de aquí ya puedes manejarlos. ¿Ok? Muy bien, excelente. Bien, con estos archivos, ya que los importamos, vamos a eliminar aquí esta hojita, vamos a eliminar esta hojita. Bien, ya que tenemos el archivo aquí, que es el que estamos manejando, voy a hacerlo esto. Es el que hemos estado manejando. Ujú. Que también les dije que íbamos a ver algunos ejercicios. Pero bueno, vamos a cerrar esto para que no se guarde. Vamos a utilizar el que hemos estado manejando de base de gestores para ver el siguiente tema. ¿Qué cosa con las tablas dinámicas?
Las tablas dinámicas son, o vaya, una tabla, una distribución de datos en forma de tabla, filas y columnas, que se utilizan para hacer informes, para hacer ciertos reportes, para analizar los datos. Se utilizan estas tablas dinámicas para resumir, o bueno, concretar, resumir, mm, dijéramos clasificar, bueno, para resumir datos que son repetitivos normalmente. Habíamos dicho en clases pasadas que los datos repetitivos son, por ejemplo, este de estado, ¿no? Este de estado es una columna, o sea, un campo, cuyos datos son repetitivos porque muchos de los registros tienen el mismo dato. Por ejemplo, Ciudad de México no nada más está aquí, sino está aquí, está acá, y tienen muchos registros de Ciudad de México. Y así con todos los estados. O sea, se repiten muchos de los datos. A eso me refiero con datos repetitivos. En este caso, esta columna no sirve, es de datos repetitivos. No serviría para resumir, o sea, para resumir esos datos repetitivos. Ahorita lo explico. La ciudad también quizás sea un dato repetitivo porque muchas personas viven en la misma ciudad. El gestor aquí es un dato repetitivo porque, claro, una clave de gestor va a aparecer varias veces porque es el número de personas que, pues que, ahora sí que tiene a su cargo la cuenta de un gestor tiene a su cargo sus cuentas, ¿vale? Entonces, esos datos son repetitivos. Y datos únicos, pues podríamos decir que son, por ejemplo, el nombre, ¿no? Porque difícilmente se repite un nombre completo y idénticamente con otro, ¿no? A menos, claro, que se trate de la misma persona con dos números de tarjeta, ¿no? Que suele pasar. Ahorita lo revisamos. Las direcciones, pues también es un dato único, porque muy difícilmente vas a capturar un dato exactamente igual. Entonces, las tablas dinámicas y las gráficas dinámicas se utilizan para resumir datos que son repetitivos. Esto quiere decir que las columnas que son repetitivas son las que se usan en las tablas dinámicas, pues de manera, pues, más común. O sea, haces una tabla dinámica porque vas a manejar o resumir esos datos repetitivos, ¿sí? Salvo ciertas excepciones que ya iremos viendo. Ok, entonces, se van a colocar dentro de la tabla de datos, que ya dijimos cómo debe estar configurada la tabla, ¿sí? Sin espacio arriba, no dejando un espacio después de la columna de datos. Las columnas de datos deben de tener su nombre, ¿sí? Como lo que platicamos en este curso cuando vimos filtros, ¿no? Que debe de tener un nombre para que identifiques cuál es el nombre de la columna o nombre del campo. Acuérdese que en las columnas se llaman también campos y las filas se llaman registros, ¿no? Entonces, vamos a ver qué pregunta aquí el compañero. Ujú, ok, bueno, ok, entonces se colocan aquí y le ponen, puede estar así, sin filtros, o pueden tener aquí la tabla de datos también, como lo que importamos hace rato. Le ponen cinta de opciones insertar. En esta versión aparece de este lado la tabla dinámica. En la flechita de tabla dinámica, no aquí, no en el botón, sino en la flecha, le van a poner, ¿sí?, de una tabla o rango. En otras versiones viene aquí tabla dinámica y abajo dice tabla dinámica. O sea, también es útil. Si se fijan ustedes, aparece una línea punteada alrededor de la base, porque identifica la base de datos. Identifica que todo está correcto y te la redondea. Son unas líneas
punteadas que se están como moviendo. Entonces, pues nada más verificas que esa es la tabla de datos que quieres y le pones que la hoja, en una hoja nueva va a poner la tabla dinámica. Entonces le pones a aceptar y ahí está. Mucho gusto, tabla dinámica, los alumnos, mucho gusto. Eh, Te aparece esta ventana del lado izquierdo que dice campos de tabla dinámica. O sea, las columnas, como les decía, las columnas de la tabla dinámica. Esta ventanita es la que vamos a utilizar para diseñar la tabla dinámica. Si ustedes le dan clic fuera, ahorita están aquí dentro del área de la tabla dinámica, si ustedes le dan clic fuera, se desaparece esa ventana, porque no están dentro del área de la tabla dinámica. La tabla dinámica es un área dentro de la hoja de Excel. Esto quiere decir que yo puedo poner varias tablas dinámicas en la misma hoja. Inclusive, pueden ustedes arrojar los datos de la tabla dinámica y trabajar con ellos en la hoja normal. Ujú. Entonces, esta área es con la que estamos trabajando. Si ven, se volvió a abrir la ventana cuando yo entré al área. Sin embargo, si ustedes cierran o llegaran a cerrar esta ventanita por error y ustedes se salen y se vuelven a meter, ya no se abre la ventana. Y esa ventana, pues la necesitamos. Ujú. Para activarla, pues arriba, precisamente nos pone otra cinta de opciones que se llama analizar tabla dinámica y diseño. Esta de programador y Power Pivot, acuérdense que no la tienen ustedes quizás porque eso es del siguiente nivel, del Excel intermedio, eso solamente yo lo tengo y ya les iré diciendo cómo poner esas fichas y para qué. Así que por ahí después de ayuda ustedes van a tener este que dice analizar tabla dinámica y diseño. Esas dos son de la tabla dinámica. En este caso, ¿sí? En, en la cinta de opciones analizar tabla dinámica, a la derecha hay una opción que dice lista de campos. Esa es la que abre y cierra esa ventana de los campos. ¿Bien? Ok. Ahora, vamos a arrastrar a estas áreas. Voy a mover tantito la pantalla. Bueno, voy a mover. Sí, voy a mover tantito la pantalla de video. Aquí. Ujú. Fíjense. Ahora sí que fíjense, sería, a ver si alcanza a ver mi manita. Fíjense aquí. Ah, hay hay cuatro áreas. Filtros. Este es para colocar los filtros principales que no se ven precisamente en el resultado de la tabla, pero sí se filtra. Están las columnas, el área de filas y el área de valores. Ujú. Vamos a jalar nuestro primer dato repetitivo. Dijimos que era para resumir datos repetitivos, que en este caso es el estado. Vamos a, si ustedes arrastran el campo, o sea, el campo de estado lo pueden arrastrar, vean, ahí lo traigo, ahí lo traigo, ahí lo traigo, y lo suelto en filas, suelto, pues se va a colocar en forma de fila de la tabla dinámica el campo de estado. También, bueno, también pude haber puesto en el estado una palomita aquí, en el cuadrito. Cuando pongo la palomita, automáticamente se va a poner en filas. ¿Por qué? Porque es un dato que tiene texto, que identifica que son textos. Entonces, por default lo pone en filas. Ujú. Si hubiera sido un dato que fuera de valores, por ejemplo, fechas o cantidades, pues te lo pone directamente en valores. Pero bueno, en este caso sí. O también lo pueden arrastrar. Estas áreas son para que arrastres precisamente campos. Todos estos, para que arrastres estos campos de tu tabla y haga una mezcla. En este caso, pues la tabla dinámica, dijéramos, es precisamente eso, una mezcla de filtros
que están distribuidos filas y columnas y que resumen datos para, pues, pues para hacer reportes, informes, ¿no? Bien, ok, entonces, ¿por qué filtro? Porque en este caso, vean, fíjense, pongo estado y aquí aparece, digo, los estados de la República. Pero vean cómo ya los resume, la tabla dinámica los resume. Quiere decir que no los pone repetitivos, pone únicamente esos estados. Órale, profesor. O sea, me pone todo lo que en su caso sería el filtro, un filtro normal. Por ejemplo, aquí en estado, si aquí yo le pongo filtro, aquí el estado, estos. Acuérdense que en los filtros estos datos no son repetitivos, te dice cuáles hay, cuáles puedes elegir, como el tema que vimos de filtros. Hagan de cuenta que esto del filtro es precisamente lo que te pone aquí. Pero eso es muy útil porque no hay necesidad de andar buscando los datos para vaciarlos, sino que te los busca y te los pone únicos. Y ahí puedes ver, por ejemplo, los errores, ¿no? Que ya habíamos dicho de esta base, que esto no es un estado, esto no es un estado, y puedes irlo corrigiendo. Para corregir esos datos, quiero decirles de una vez, ojo, ojo, en las gráficas normales, cuando cambias un dato, o en las fórmulas normales también, cuando cambias un dato, automáticamente se modifica. Aquí no, aquí tienes que actualizar la tabla dinámica. Quiero decir, vamos a suponer, este de Guerrero, Chilapa de Álvaro. Vamos a copiar este dato y vamos a corregir ese dato en la base, ¿no? Vamos a buscarlo. Aquí vamos a buscar ese dato. Vamos a ponerle aquí buscar y ahí está, ¿no? Entonces quito todo y pongo nada más eso. En este caso son todos estos. Vamos a suponer, bueno, yo quiero suponer que es Guerrero, ¿no? El estado. Yo lo copio, esto ya lo vimos en filtros y entonces ya no está ese dato. Ujú, listo. Sin embargo, en la tabla dinámica, aquí por ejemplo le voy a poner tabla dinámica de esta vez. Si se fijan, no lo cambió. Vean, sigue apareciendo. Ujú, tabla dinámica. Si se fijan, no lo quitó. Este. Ujú. Entonces tienen que ponerle clic cada vez que hagan un cambio en los datos de origen, tienen que ponerle dentro del área de la tabla dinámica, tienen que ponerle clic derecho, actualizar. Ujú, acuérdense. Vamos a hacer otro, por ejemplo, este. Bueno, ese sí, no sé de dónde sea, pero vamos a suponer que es de Guerrero también. No sé la verdad de dónde sea, pero bueno, quitamos el filtro, vemos, ahí está todavía, le pongo actualizar. Ujú, y se quitó. Y así sucesivamente todos los que puedan configurar. A lo que voy es que esto es muy útil también para depurar, para ver qué datos están repetidos, que están incorrectamente repetidos, ¿no? Entonces en el estado vuelvo a pegar este dato, le digo quítame todos, muéstrame ese nada más, este es de Estado de México. Ahí está. Pero mi punto es no nada más la, la depuración, sino que mi punto es que vean, no se quita hasta que le pongas actualizar o hasta que hagas un cambio, por ejemplo, de hace rato, que le cambié el nombre de la tabla, pues se actualiza. Nombre de la hojita. ¿Ok? Y así sucesivamente. Bueno, ahorita no vamos a corregir todo lo que hay, eso ya pueden hacer ustedes, pero
quiero que vean que los ponen no repetidos. Esto es muy útil también para hacer flechas desplegables. Acuérdense que el tema de flechas desplegables lo vimos en la clase 2 de este nivel. Y si ustedes tienen una base de datos muy amplia, como esta, por ejemplo, o más grande, generalmente les piden la flecha desplegable para que puedan elegir las personas, pues, pues en este caso el estado, ¿no? Vamos a hacer un ejemplo. Si ustedes hicieran la tabla dinámica, pues entonces ya les aparece esto y ya pueden ustedes decir, ah, pues este es mi origen. Este es mi origen de la base, de la flecha desplegable, lo ponen por aquí. Ujú. Hagan en cuenta que este es su origen, la hoja de orígenes de datos, puros orígenes. Y ya pueden hacer en otra hoja o en esa misma, lo vamos a hacer aquí, digo nada más como práctica, como tema de práctica porque ya lo vimos. Y aquí vamos a poner, elige tu estado, ¿no? Y esto ya lo vimos, pero vamos a ponerlo aquí otra vez, vale. Ficha datos, yo sé que ya lo están haciendo, ya hasta se adelantaron. Validación de datos y le pongo lista. Y en origen le pongo el origen de la lista, que en este caso sería, pues de aquí al final, ¿no? Ujú. Y aceptar. Pero ya no tuvieron que capturarlo, sino estos son los estados que están en el filtro. Solo esos. Claro, con los errores ahorita. Pero así pudieran hacerlo ustedes para que hagan los orígenes de una base de datos que ya tienen, ¿no? Utilizando tablas dinámicas y poniendo los datos que no se repiten, ¿no? Pero bueno, ese es un caso. Voy a quitarlo de este lado, en este caso. Bueno, no, vamos a ver. Ok, esa es la idea. Entonces te ponen no repetidos. Ujú, muy bien. Ahora, fíjense aquí. Ustedes pueden hacer un resumen también de valores con respecto de esos filtros, de esos datos. El único dato que tengo aquí en mi base, si ustedes recuerdan, es el saldo. Bueno, también la comisión, pero lo que me importa es el saldo del total, el saldo del cliente. Si ustedes, vuelvo a repetir, si le dan clic en el cuadrito y es un campo de valor, pues los va a poner en valores, vean cómo lo puso automáticamente. Para borrarlo de aquí, lo único que hago es arrastrarlo hacia afuera de esta base, de esta tabla, bueno, de esta área, lo suelto y lo borro. Y si lo agarro, el subtotal, arrastrarlo, yo diría que lo arrastraran para que sea más bonito, más fácil. Lo mismo, te pone la suma del saldo total, es el único dato que tengo en numérico de importancia, ¿no? Porque la comisión, pues no me interesa ahorita. La suma de saldo total. Acuérdense que para analizar los datos, tienen que primero tomarse el tiempo para analizar la base de datos y poder hacer un resumen lógico, ¿no? De lo que van a mostrar. En este caso, B, les pone suma de saldo total. Ujú. O sea, por default te pone la suma. ¿Y entonces qué hizo? Te pone la suma de todos los estados, pero acumulada. O sea, te hace como la función que vimos sumar puntos sí. Ujú. Para que esto se vea más bonito, porque ahorita te lo pone en formato normal, aquí, en valores, aquí hay una flechita también que le podemos dar clic, porque ahí son sensibles también estos botoncitos, y le ponen configuración de campo de valor. Configuración de campo de valor los va a llevar a esto, el título que aparece en la parte de arriba, ¿no? Por ejemplo, aquí también nada más le podemos poner un título, un nombre personalizado, es nada más la suma, o suma de saldo. Y aquí te aparece la función, por default aparece la función suma. Ujú. Y aquí en el formato de número, aquí le podemos cambiar a contabilidad, por ejemplo, aceptar. Ujú.
Total. Entonces ya te aparece aquí suma saldos. Aquí también te aparece suma saldos. Y te aparece el formato de contabilidad, ¿no? Es para que se vea más separado por comas y todo esto. Voy a ponerle un zoom. Vean, qué bonito. Ujú. Ya hace las sumas totales por el estado. Ujú. Esto es como si hubiéramos hecho un sumar sí del tema que vimos en este curso anteriormente. Nada más que aquí lo hace en forma de resumen, en forma, dijéramos, pues en todos los estados, como en informe, en formato de informe, porque lo necesitaríamos así. Pero yo les decía en aquel día que si ustedes lo quieren en un reporte fijo, podrían ocupar entonces un, este tipo de reportes, ¿no? Que diga aquí, por ejemplo, Ciudad de México o saldo de Ciudad de México. Entonces, si lo van a hacer fijo o en un reporte que sea único, pues entonces aquí le pueden poner sumar. Vamos a repasarlo, pues ya lo vimos. Sumar, sí, el rango. En este caso, acuérdense el rango donde voy a buscar el texto de Ciudad de México, pues me regreso a la base de datos, es el estado. Ujú. Vean cómo aparece base de datos la hoja, signo de exclamación porque es una hoja, GG es la columna, coma. Ese es el saldo, coma. Cuando pongo la coma, ahora sí me puedo regresar hasta que pongo la coma, porque si no aquí me movería el nombre de la hoja, origen. Y de esta, el criterio que estoy buscando, pues Ciudad de México. Aquí no lo tengo separado, sí lo podría tener de forma dinámica, como lo hicimos aquel día, aquel video. Lo pueden revisar. Puedo ponerle, por ejemplo, el criterio sería, entre comillas, como es una cosa fija, Ciudad de México. Pero puede ser una referencia de cierta Ciudad de México. Claro, tiene que estar escrito correctamente. Coma. Y el rango de la suma es, otra vez, me voy a la base y lo que voy a sumar en este caso pues es el saldo. Enter. Qué bonito, ¿sí? Vean ustedes. ¿Mm? ¿Sí? ¿Cómo está ahí más o menos? Bueno, que Ciudad de México entonces no tiene acento. Fíjense, aquí le puse acento y no tiene acento, entonces no lo encuentro. Este en realidad debe ser sin acento. Para que me mande el dato, porque si no lo pongo igual no me manda nada, me mandó cero, porque le había puesto con acento. Este también lo podemos poner en formato de contabilidad y listo. Vean qué bonito. Ujú. Entonces sería el saldo de la Ciudad de México, que es exactamente el mismo que la tabla dinámica. Vean, 91.437.000. Ahí está, Ciudad de México. 91.437.000. Es el mismo. Es como si la tabla dinámica hubiera hecho por nosotros la función sumar sí. Nada más que estas se ocupan cuando el reporte es único. Vaya, que no se mueve, que es un solo reporte. No necesito la lista completa, o sea, no necesito la lista completa de todos los estados, ¿no? O sea, no necesito todos, necesito solamente uno. Puedo hacer la referencia, acuérdense, si le pongo aquí, lo voy a hacer también para que lo veamos. Ciudad de México. Así escrito, también para que pueda hacer la referencia. Saldo de, saldo de Ciudad de México. Entonces aquí haríamos la referencia. En lugar de ponerlo entre comillas, como lo acabo de hacer, que ya había dicho que se puede poner fijo, lo puedo poner con una referencia. Entonces, ahí está. Le puse una referencia para que se vea aquí. Esto es para reportes fijos. Entonces, si le pongo aquí Morelos, enter, órale. Esto ya lo hemos visto, no se sorprendan. Este, me aparece el de Morelos, pero es para algo fijo, algo que nada más está en un cuadrito, en un reporte que hagamos. Y aquí está haciéndolo para todos, ¿no? O sea, son usos diferentes, ¿no? Fíjate aquí el Morelos.
es 2.219.000 y eso es lo que salían, 2.219.000 y cacho. Órale, profesor. Entonces, vean, es a lo que me refiero, que esto es como si hiciera un sumar sí, la tabla dinámica. ¿Dudas? Ok, muy bien. Excelente. A eso me refiero. Ok. Además, bueno, como ya dije que es una mezcla de filtros, en esta área también es sensible el mouse, en la tabla, pues, el filtro. Aquí arriba, en etiqueta de filas, hay un filtro, un filtrito. ¿Y qué creen? Pues es un filtro. Es un filtro como el que hemos visto nada más que está dentro de la tabla dinámica. Por eso les digo que es una mezcla de filtros. Entonces, y se va a hacer, pues los va a buscar, los va a cruzar. Vamos a suponer que quiero nada más lo de Ciudad de México y Estado de México. Vamos a poner, ¿no? Aceptar. Bueno, vamos a poner otro. Claro, evitando aquí los errores que trae la base, que los puse con errores, que en primera sí viene, y en segunda para que depuremos. El de Morelos, ahí está. Órale. Si le doy clic fuera, se cierra la tabla, se sale uno. Y si le doy clic adentro, se mete. Así que estas tablitas de datos, vuelvo a repetir, pueden estar dentro de un formato, dentro de una búsqueda, dentro de un reporte. Dentro de un mismo reporte podrían haber varias tablas dinámicas. Bien, si se fijan ustedes, esta tablita dinámica entonces es un filtro que te permite poner algo aquí que está resumido. O sea, no tuve que poner el sumar sí, pero pone la fila de lo que tú quieras poner. Si quieres poner también Chihuahua, ahí está. Órale, profesor. Entonces es muy útil. Entonces también tiene filtritos. Ujú. Bueno, voy a desactivarlo. Y también obviamente vienen los formatos de filtro que ya habíamos dicho, ¿no? Bueno, las formas de filtrar más específicamente. Voy a quitar el filtro mientras para ponerles otro asunto. Aquí, este es un dato repetitivo, lo está resumiendo. Voy a poner mi otro dato repetitivo de importancia en esta base, que es el gestor. Entonces, arrastro el gestor abajo de estado, y vean ustedes, órale, hace como les digo, una mezcla de los filtros. Hace una mezcla de filtros y te pone ahora el gestor. Vean ustedes, el primer nivel, el primer nivel es el estado y luego te hace la mezcla o sea, te lo desmenuza, vaya. Te desmenuza el estado por gestor. Órale, fíjense, Aguascalientes entonces tiene estos gestores. Pero vean eso, para verlos sabidos y la tabla dinámica iba a ser pues algo muy tardado. Que yo supiera qué gestores están en Aguascalientes. Es como haber hecho en la base esto, ¿no? Que del estado, aquí, Aguascalientes, ahí está, todo Aguascalientes, ¿qué gestores tiene? Entonces, estos gestores de Aguascalientes, estos son precisamente esos que mandó. Órale, o sea, es como hacer un filtrito de cada cosa doble en este caso, porque son doble filtro de estado, o sea, sepáramelo por filtro de estado y por gestor. Órale, eso es como, es eso que acabamos de hacer, nada más que no lo hace una vez, lo hace con todos los estados y con todos los gestores. Fíjense el nivel que pone por default la tabla dinámica. Pone primero, en primera instancia, el estado y adentro te pone en qué está clasificado los gestores. Aunque acuérdense que un gestor puede tener diferentes estados, de todas maneras te lo clasifica así.
y te pone un total en la parte superior. Aquí no es en la parte de abajo, es en la parte superior. Por ejemplo, estas cifras dan un total, aquí abajo vemos, de 1.494.404, que el total está arriba. Por eso está como negrita. Eso ya depende de tu formato de la tabla dinámica. El formato de la tabla dinámica lo podemos ver aquí arriba, en donde dice precisamente diseño. Ahora sí nos vamos a diseño. Acuérdense que esas dos son las que pone la tabla. Si yo me salgo, no están, ¿verdad? No están. Esas dos son. Entonces, en diseño de la tabla dinámica podemos agregar un formatito también aquí, que se va separado para que se vean los totales un poquito más, ¿verdad? Que se vea que es el total de lo de abajo. Ujú. Órale, profesor. Y también pueden activar ustedes o desactivar el total de hasta abajo, el total general, ¿no? Eso lo pueden ir agregando aquí en sus totales. Si quiero no mostrar subtotales, si no quiero mostrar los subtotales, ven. Órale. Si quiero mostrarlos en la parte inferior, también se puede. Solo que aquí te pondrían total Aguascalientes, ¿no? Cosa que no me gusta. Prefiero que los muestre de la manera tradicional. Ujú. Y los totales generales son los de hasta abajo, ¿no? Si quieres activarlos o desactivarlos, etcétera. Si quieres el encabezado de fila o no, si quieres el encabezado de columna o no, si quieres filas en las bandas, o sea, rayitas, quieres columnas en las bandas, columnas y bandas, ¿no? Por ejemplo, como gusten, ¿no? Y así. Pero siguen siendo filtro, ¿ver? Siguen siendo un filtro. Aquí vamos a ponerle. Ahora, fíjense aquí. Este formato, ojo, este formato que tiene la tabla dinámica por default es compacto. Quiere decir que en la misma columna A está poniendo el estado y está poniendo el gestor. Si tuviéramos otro dato repetitivo, por ejemplo, eh, pues nada más son esos datos repetitivos más lógicos, porque el orden sí tiene mucho que ver, ¿eh? El orden de estos campos tiene mucho que ver. Por ejemplo, aquí, en la misma columna, está, están ambos campos. Ujú. Si tuviéramos que poner otro, por ejemplo, la ciudad. La ciudad lo más lógico sería entre el estado y el gestor. Fíjense cómo estoy metiendo ciudad entre estado y gestor, porque sería lo más lógico. Sería lo más lógico que Aguascalientes me dijera las ciudades de Aguascalientes. Aguascalientes son estos y así. Vean cómo hizo tres niveles. Dentro de Baja California Norte está estos estados. Digo, perdón, estas ciudades. Y dentro de la ciudad están los gestores. Vean cómo lo desmenuza ahora en la ciudad. Pone el primer nivel, pone el estado, el segundo nivel pone la ciudad y el tercer nivel pone el gestor. Pero son datos que va resumiendo, que van siendo repetitivos. Esta cantidad, vuelvo a repetir, de Mexicali, es la cantidad total de todos los gestores que están en la misma ciudad. O sea, el saldo de Mexicali sería este. ¿Y quién lo lleva? Estos gestores. O sea, puedes ver aquí qué gestores hay por ciudad y qué montos hay de esos saldos correspondientes. Pero el orden tiene mucho que ver, ¿eh? No puedes haber metido, no, o sea, tienes que ir investigando cómo va a ser el orden aquí, que quieres ver. Pero este resumen es rapidísimo. Si esto lo quisieras haber hecho desde cero, sin la tabla, pues sí te tardas un rato. Bueno, salvo los errores, así se vería, ¿no? Ahora, quiero hacer hincapié que estos son datos repetitivos. Ahora sí que me estoy oyendo repetitivo de lo repetitivo. ¿Qué quiere decir? Que son datos que tienen valores que se repiten. El último dato, quizás solamente, y eso sí conviene, si no, no. El último dato que pongas hasta abajo puede ser el dato único. Y eso solamente si conviene, pero generalmente hacemos las tablas y las gráficas dinámicas para datos repetitivos, para resumirlos. Entonces, el dato único, vamos a suponer que es nombre, es el nombre de la persona. Voy a arrastrarlo hasta el final. Ahora sí, ahí ya sería un poquito más, eh,
más lógico, hasta el final, es solo en algunos casos, y solo hasta el final. En este caso, por ejemplo, vamos a suponer el caso que estábamos viendo de Baja California Norte. Todo esto es de Baja California Norte y lo va desmenuzando en sus diferentes niveles. El siguiente nivel es en la ciudad. En este caso, estábamos viendo el de Mexicali. Mexicali es este, ¿no? Sí, este total de Mexicali, que sigue siendo el mismo, pero ahora lo va a desmenuzar en gestor. Fíjense cómo el gestor ahora ya no es el último nivel. El gestor es Amex Regi. Entonces, por ejemplo, el gestor con clave Amex Regi tiene pendientes 1.076.135.98 que cobrar en Mexicali, en el estado de Baja California Norte. ¿Y cuáles son sus cuentas? Estas, pero estas cuentas, que es el último nivel, ya es el dato único. Órale, pues. O sea, ya vemos de quién depende esos o de quiénes son. Por eso el dato es único, pero no puedes poner el nombre aquí, por ejemplo, como a la mitad. O sea, no puedes hacer eso. No puedes poner eso de la mitad porque ya sería ilógico. Sería ilógico. Vean cómo se repite el nombre, Marco Quintana Regi. O sea, esto ya sería un poco lógico porque el resumen ya está resumiendo algo incorrecto, ¿no? Ya sería tardarnos un poquito en ver el análisis, entonces no va ahí. Yo lo voy a sacar porque no voy a ocupar datos repetitivos, también voy a sacar la ciudad porque no me importa la ciudad, así que lo voy a dejar así y voy a filtrar. Ahora, ah, pero les decía, bueno, lo puse por alguna razón, que es más bien, vuelvo a poner, que es más bien los niveles, vean aquí. Todo está en la columna A porque está, vaya, compacto. Así lo pone por default. Entonces el filtro lo va a poner así, fíjense. Seleccione el campo que deseas filtrar. Aquí está diciendo qué filtros de gestor quieres. Pero aquí aparece una flechita y te dice qué filtro quieres mostrar aquí. Por ejemplo, quiero mostrar el de la ciudad y te pone las ciudades. Quiero mostrar los estados y te pone los estados. O sea, como es la misma columna en la que está todo, te puede, te hace esto. Te hace esto de unir los filtros en una columna. Entonces tienes que seleccionar el filtro que quieres y ya seleccionar lo que quieres que aparezca. Vamos a suponer que yo quiero otra vez Ciudad de México. Digo, pongo esos porque son los que tienen más datos. Estado de México. Y bueno, Morelos no tiene tanto, pero vamos a ver. Ujú. Ven ustedes, ya te lo filtró, pero te pone el mismo nivel, ¿no? Pone los mismos niveles, ¿ves? No está filtrado los gestores, están todos los gestores, ¿no? Entonces aquí se ve, vean como si le cambio ahorita está gestor, vean como en gestor no hay filtro, pero ¿cómo cambias? Pues por ciudad, por estado, ¿no? Que está el que está. A eso me refiero. Voy a quitar ahora sí ciudad. Entonces está estos dos. Miren, aquí arriba, en análisis de tablas dinámicas, donde estaba aquí la lista de campos, aquí hay unos botones que dicen más menos. Eso es para quitar el botón de la expansión. Estos botones, si tú le das clic, se puede contraer el campo, ¿no? Fíjense, o sea, se contrae, como cuando vimos, bueno, todavía no vimos subtotales, pero lo vamos a ver. Entonces, fíjense cómo el más y el menos lo contrae y lo expande. Si quieres quitar esos botones, son aquí. Entonces se vería en nada más en una especie de margen, ¿no? Sí. Claro. ¿Y cómo le haces para expandirlo? Pues si no tengo botón, le pones clic derecho, expandir o contraer, y le pones expandir este campo o todos los campos. En este caso le pones todos y está, se abre. Si no tienes los máses y los menos, ¿no? Me refiero. Por si te estorban en tu reporte. Aquí se quitan y se ponen. Bueno, vamos a dejarlos. Entonces, ese es el diseño compacto, ojo, de la tabla dinámica. Ahorita estamos viendo una tabla dinámica sencilla. En el nivel intermedio vamos a ver tablas dinámicas más complejas, que ya involucran, por ejemplo, que involucran más de una tabla de datos, ¿no? Se hacen
se cruzan. Así que vayan viendo esto para que lo demás no se les complique. Bien, entonces en la parte de aquí, donde dice diseño de la tabla dinámica, hay una parte aquí que dice diseño del informe. Les dije que por default, si lo hacen la primera vez y si su Excel vaya, no lo usó alguien más, eh, por default les aparece este, pero aquí lo pueden cambiar. Aquí dice, ¿sí? Mostrar en formato compacto, que es el que es por default, mostrar en formato de esquema. Por ejemplo, si le dan clic en aquí en mostrar en formato de esquema, lo va a separar. Órale, eso. Va a separar la información en una columna A y en una columna B. En una columna A pone el primer nivel, es el estado, y en otra columna pone el gestor. Órale. Y si lo dejo en compacto, lo va a poner como estaba. Muy bien. Por cierto, de una vez les digo ahí en el compacto que esto, ya les dije hace rato, que el orden de estos botoncitos importa mucho. Pero para que veamos un ejemplo aquí concreto, hagan de cuenta que tienen ustedes esto, y hagan de cuenta que tienen, vamos a filtrar ahora el gestor. Digo, para que se vea más claramente. Voy a poner a GRCC SPN1, actívenlo, bueno, seleccionenlo, y el que dice Spin 1A, que son más o menos los que yo recuerdo que son los que tienen más datos. Aceptar. Órale, profesor. Entonces, fíjense, filtré Ciudad de México, Estado de México, Morelos. Y filtré solamente dame los gestores GRCC, SPN1 y Spin 1A. Órale. Pero vean ustedes, el orden sí importa, porque aquí cuánto es. Total genera tanto y vean la clasificación de los totales. Ahora, si yo no lo quiero por estado, si lo quisiera por gestor, lo hice chiquito para que vieran o sea, lo filtré para que vieran el poder. Si mueven el gestor a la parte de arriba, o sea, dentro de filas, pero a la parte de arriba de estado, órale, están cambiando el orden de cruce de la información. Fíjense cómo el primer nivel ahora ya no es el estado, ahora es el gestor. Por lo tanto, este total no es el del estado, es el del gestor. Y su siguiente nivel es el del estado. Órale, eso. Así que hace rato la ciudad, por eso la puse abajo de estado, porque sería lo más lógico. Entonces tienen que ver ustedes el orden en que esto se mueve, porque aquí pueden tener muchos y acá otros y acá otros, o sea, pueden tener varios campos en cada uno y se muestran aquí en esta tabla. Órale, profesor. ¿Sí lo ven? ¿Si vieron cómo cambió el de distribución? Ok, bueno, voy a regresarlo y voy a decir ahora lo que estaba yo diciendo. Que ustedes pueden tener, bueno, voy a quitar el filtro de gestor primero, vamos a eliminar, estoy en gestor, elimino el filtro de gestor y ya. Ahora, lo que estaba yo diciéndoles, en diseño, aquí en diseño de informe, es que en esquema les pone dos columnas, una para el estado y una para el gestor, y por lo tanto, vean, separa los filtros, porque ya le puse en formato de esquema, vean. Aquí ya, ahora sí ya no me pone la flechita de dime de qué filtro quieres, porque ahora sí los filtros son individuales. Este filtro es de estado y este filtro es de gestor. Y si tuviéramos que poner el siguiente, que sería ciudad, bueno, ciudad abajo de estado, vean, ahí está. Ujú. Vean cómo lo ven. Qué bonito. Toda esta columna es del estado, toda esta columna es de la ciudad, que sería su siguiente nivel. Vean. Qué bonito, qué bonito. Digo, es muy útil también ponerlo así, en esa clasificación. Ahí está Estado de México. Mm, Órale, profesor. Y también tiene su propio filtro. Aquí tiene su propio filtro, aquí tiene su propio filtro. O sea, también lo puedes hacer así. Ujú. Bueno, pero voy a quitar la ciudad. No me interesa mucho. ¿Ok? Entonces, vean, también lo pueden hacer entonces aquí en diseño del informe. Diseño tabular, pues así como una especie de sombrita así bien bonita. Ujú.
Eh, repetir todas las etiquetas de los elementos. Este es también útil cuando se trata de exportarlo a una base de datos. Ese, van a decir ustedes, ¿yo para qué quiero eso? No, es que es muy útil para exportarlo a una base de datos en CSV y mandarlo a un servidor, porque necesita el servidor saber de qué es este dato, de quién es, porque si no se lo pones, pues entonces pues no vas a ver de quién es este dato, porque cuando lo exportas, te va a exportar esto, pero esto te lo va a exportar en fila en blanco, ¿sí? Si yo quitara, por ejemplo, aquí, vean ustedes, ¿sí me explico? O sea, cuando exportas no sabe de qué es este dato, entonces es muy importante ponerle a veces repetir, ¿no? Visualmente no para el informe, sino para una exportación de datos. Claro, tendrías que quitarle los subtotales y el total general y exportarlo, porque estás haciendo la tabla dinámica para cuando requieres exportar los datos clasificados, ¿no? Pero para tus sistemas, ¿no? Porque necesitas este dato. O sea que no crean que no se usa. Entonces, no repetir en este caso como es un informe, pues sí. También es útil cuando son muchos, ¿ven? Porque si te vas muy abajo, vas a decir, ¿esto de qué es? ¿De qué era? Pues mejor le pusiste Ciudad de México, ¿no? También. También visualmente, para no regresarte a ver dónde era, pues mejor le pones todo, ¿no? También puede ser. Pero bueno. Órale, profesor. Entonces, ojo, con la clasificación, los botones de expansión, todo eso es muy importante para que vayan siendo bonitos sus reportes y útiles. Sobre todo que tengan, pues sí, eficiencia en la salida, ¿no? Que muestren algo lógico. Bien, otra de las cosas que vamos a ver es que estamos viendo ahorita filtros y valores, ¿no? Filas y valores. Bueno, esta de filtros, esta de acá, se ocupa cuando el dato se va a filtrar por primera vez, pero que no se muestra en la clasificación de la tabla. Generalmente se pone aquí el campo de la fecha, del histórico, un campo histórico de la fecha. Aquí se pondría el campo de la fecha para que clasifiques primero la tabla. Lo que pasa es que en bases de datos muy grandes deben de tener cuidado porque primero tienes que filtrar, poner aquí un filtro en el que vayas a filtrar primero por fecha, por ejemplo, para que todo lo demás que bajes aquí no se tarde en la búsqueda. Muchas veces se tarda y te pone arriba en Excel. No responde. El no responde, ojo, el no responde no significa que ya se trabó. El no responde significa que se está tardando. En el caso de esto, en el caso de algunos macros, que vamos a ver, les digo, va a tardarse y va a decir no responde, pero lo dejan ahí que haga su proceso para que salga. Sobre todo si tienes una computadora que no tiene mucha velocidad del procesador, mucha memoria, pues se va a tardar más todavía. Entonces, en algunos cruces sí va a ser más tardado. Entonces, cuando vean no responde, pues traten de esperar un poco. Porque si le empiezan a dar clic, 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 porque no responda, pues claro que se va a trabar. Entonces ya se va a poner la pantalla como en blanco, blanco fantasma, entonces ya ahí se trabó. Entonces, ¿por qué no lo dejaste terminar? Entonces, ojo, pero para eso se ponen estos filtros principales. Estos filtros principales generalmente, por ejemplo, si yo pongo el estado aquí, si pongo el estado y pongo la ciudad aquí, vamos a ponerle así, ¿ok? Qué bonito. Vean. Ujú. Puse el estado arriba, entonces te aparece este filtro, ¿ven? Pero si se fijan acá, ya no aparece el estado, aparece la ciudad. Si quitara la ciudad, aparece nada más el gestor, ¿ven? ¿Eh? Vean ustedes, ya no te aparece el cruce aquí del estado, nada más te aparecen los gestores. El gestor en este caso de lo que estoy viendo. Claro que aquí nada más sería, por ejemplo, lo más lógico sería por Estado de México, ya te pone aquí. Pero eso es muy útil, porque aquí tú puedes poner el resumen de tus facturas, por ejemplo, dámelo de tal sucursal, lo de lo de tal estado, tal región, tal proveedor, tal fábrica, tal empresa. Y todo eso de la empresa te va a mandar el resultado aquí de lo que quieras mostrar en tu registro y en tu diseño que hiciste de la tabla dinámica. En este caso, pues no está el gestor, pero puede ser, por ejemplo, el nombre, ¿no? De las personas, ¿no? Sí, sería lo, ¿no? Esto es del Estado de México. Gestora Cárdenas, gestor tal y los nombres de las cuentas, ¿no? O también puedes poner como en el caso
De las cuentas también puedes poner el número de cuenta, ¿no? Ahí está, número de cuenta. Por si lo quieres ver así, en este caso, sí sirve el número de cuenta. Vale. Pero aquí arriba, aquí abajo, vean, no se ve el estado. Y aquí arriba es el filtro principal. Ya le pones, oye, necesito ver lo de Ciudad de México. Aunque, claro, tienes que ver cómo está funcionando, ¿no? Y Estado de México. Y ahí lo ves. Claro que aquí ya viene revueltito, ¿eh? Aquí ya viene revueltito. No te dice quién es de estado y quién es de ciudad. Entonces, ojo, ¿eh? Tendrían que revisar también eso. Por eso les digo que esto generalmente se hace para un determinado mes, año, etcétera, ¿no? Para eso se hace. Vamos a suponer que quiero aquí, es en Ciudad de México, ¿no? Ahí está, ¿no? Pero fíjense cómo se cambia. Si yo lo bajo aquí a estado, aquí, fíjense cómo aquí sí se ve. Sí se ve Ciudad de México. Y si lo pongo aquí, no se ve. Ujú. Ahora, también en columnas se puede hacer, pero eso generalmente es cuando son pocos datos. Por ejemplo, el sexo de las personas, que uno de los datos son dos, ¿no? O poquitos, pues, ¿no? Pero, por ejemplo, si aquí es vamos a suponer, digo, lo voy a hacer, pero vamos a suponer que quiero dos nada más, Estado de México, no es para que lo vean. Y lo pongo en columnas, jalo estado a columnas, pues ven, órale, profesor, ahí está, vean. Este gestor tiene en total eso, este gestor tiene en total esto, pero ven. Si quieren lo pueden pasar así, o si quieren pueden quitarle la cuenta para que lo vean, más fácil, ven. Vean, estos gestores en estos dos estados, por eso nada más puse dos para que lo vean en columnas, para que lo vean en forma de columnas. ¿Y para qué lo quiero en forma de columnas? Pues es un diferente tipo de visualización y además por los totales, por el reporte de totales. Vean, aquí están todos los gestores, pero está filtrado el estado. Solamente dame dos, pero está en columnas. ¿Y por qué está en columnas? Porque necesitas este dato, este total que te muestra el total de Ciudad de México y el total de Estado de México, el total general, y también necesitas que te muestre un total por gestor. Órale, profesor, qué útil. Bueno, sí, tienen que ir viendo, analizar sus bases de datos para que vean cómo visualmente pueden hacer un reporte que sea útil para la toma de decisiones. Pero bueno, regresemos a nuestro ejemplo tradicional, su ejemplo común. Ahí está. El estado, el gestor y los saldos, ¿no? Miren, otra cosa que les quiero decir es que estos campos no necesariamente, si tienen valores de cantidad, pues también se pueden ocupar para, no para la suma, sino para la cantidad de registros. La cantidad de registros a veces es muy necesaria para nosotros. Es muy necesaria para nosotros. Entonces, eh, vamos a jalar ahora un dato que todos los registros los tengan o lo que esté contando que también esté sumando. Por ejemplo, esto quiere decir, así, ¿de qué me está hablando, profesor? Sí, por ejemplo, estas sumas de lo que estoy haciendo es el saldo total. Acuérdense que en algunas ocasiones no pueden estar vacíos. En este caso no, pero en algunos sí. Entonces no puedo jalar matrícula, folio del empleado, nombre, porque no son lo mismo la cantidad de registros que tengo de claves con lo que tengo de teléfonos, saldos, fechas, no sé. En este caso los saldos tengo estos. Pero para poner el conteo de estos mismos saldos, pues ya no puedo quitarle aquí la palomita, entonces tengo que arrastrar. Por eso les digo que es mejor arrastrar, para que sepan cuántos son. Aquí en saldo total, vuelvan a arrastrar otra vez, de aquí, vuelvan a arrastrar y bajen. Otra vez a suma. Y va a poner lo mismo, va a poner exactamente lo mismo. Suma de saldo total. Es el mismo dato. Es lo mismo que hicimos hace rato. Nada más que de aquí, denle clic en la flecha en el que acabamos de poner. Póngale configuración de campo de valor y aquí le van a poner recuento. Pueden poner estas funciones, pero voy a ponerle recuento porque es útil para mí saber la cantidad de registros. Recuento.
Y aquí le podemos poner aquí mm, cuenta o cantidad de registros o registros como quieran, ¿no? Bueno, registros. Registros de saldos. Ujú. Órale, profesor. Miren cómo este dato es muy útil, pero tiene que ver con el mismo campo de saldos. Por eso lo bajé dos veces, uno para sumas y otro para cuenta. Fíjense cómo de Ciudad de México, todos estos gestores tienen esta cuenta. Pero ¿de qué depende esta cuenta? De 103 registros vean qué poquita cantidad es, pero esto es de 103 registros. Sin embargo, esta cantidad más grande que tiene pendiente este gestor, AR Sánchez H, en Ciudad de México, es una cantidad significativa, pero son 45 registros. O sea, vean la diferencia, ¿no? O sea, este dato es la cantidad de registros que sumaron para este. Es como si hubiéramos hecho un contar sí. Ya no voy a hacer el repaso del contar sí que vimos de clase pasada, pero es como si hiciéramos un sumar sí, un contar sí, que está dentro de un filtro en una mezcla de filtros, de columnas por estado y por gestor. Órale, profesor. Entonces vean cómo esto es muy útil. Ya si quieres poner el registro antes, la cantidad de registros lo puedes poner así. ¿Mm? Cantidad de registros, le puedes poner centrado, este está, ¿no? Vean qué bonito reporte. Y así lo pones aquí, le pones tu gestor y si quieres ver por gestor, solamente por estado ya lo filtré, ahora vamos a filtrarlo por gestor también. Entonces, por eso les digo que es una mezcla de filtros que están solamente ordenados en la tabla. Vean qué bonito reporte. Wow, muy útil, ¿no? Para este ejemplo, ¿no? Dámelo de la Ciudad de México, Estado de México, solamente de esos dos gestores. Órale. ¿Y dime, cuántos registros, cuántas cuentas tienen pendientes y de qué montos? No me venga. Y los totales son respecto de los filtros que va sacando. Órale. Wow. Entonces puedo cambiar también aquí, puedo ir metiendo cosas, ¿no? Sí, claro. Incluso ya veremos en sus tareas que podemos meter, aunque no tengamos dato de número, podemos meter algún campo que sea como la clave del empleado o un RFC y nos cuenta cuántos RFCs, cuántos empleados, cuánto lo que sea de esos registros, de esa base y podemos clasificarlo, podemos ver todo esto en ese sentido. Muy bien, a ver, ¿cómo le salió? Bien, tomando en cuenta, tomando en cuenta los datos repetitivos y la tabla dinámica y todo este concepto que ya tienen, tomando en cuenta eso y viendo algunas cosas que ya vimos, sobre todo de acá de la configuración de campo de valor, vamos a hacer ahora gráficas dinámicas. Las gráficas dinámicas, a diferencia de las gráficas normales que vimos en este curso, son para datos repetitivos. Ahora sí que suena repetitivo al decir esto de repetitivos. ¿Eh? Que son para datos repetitivos, como estos, ¿no? Entonces vamos a hacer, ahora regresamos a nuestra base y vamos a hacer una gráfica dinámica, en donde dice cinta de opciones insertar, en estas versiones, aquí en la parte de acá vienen las gráficas y aquí dice gráfico dinámico. Ujú. En las versiones bueno, anteriores, muy anteriores, aquí en tabla dinámica también la flechita dice gráfico dinámico, ¿no? También se puede. Entonces, gráfico dinámico le ponen en este caso, pues, gráfico dinámico. Ujú. Les va a mandar lo mismo que si le quieren una hoja nueva, revisan su rango y ahí está. Y es lo mismo que acabamos de hacer. Por eso me toma pocos minutos para hacer esto, porque lo más importante es la tabla, porque es exactamente lo mismo. O sea, jalo, por ejemplo, el gestor, me pone el gestor aquí, me pone la gráfica aquí. Si pongo el monto, ¿sí? Vamos a suponer que yo quiero también mezclar
Vamos a suponer el estado, mejor, para que lo vean en principio el estado. Voy a hacer mi filtro de estado repetitivo, ¿no? Porque no quiero una gráfica de todo, ¿no? Sería muchos datos para una grafiquita, ¿no? Generalmente por eso son dinámicas, porque vas eligiendo cosas que quieres ver. Ujú. No como en el otro caso de las gráficas, que tendrías que irte a origen de datos. Bien, entonces de Ciudad de México y mando los saldos. Y ya, listo, ahí está. ¡Órale! Así de simple. O sea, te hace el resumen de los datos que ya dijimos aquí, que podíamos cambiarle aquí la configuración de cómo se visualiza la suma, que es en contabilidad, que se va bonito acá. Sí, esto ya dijimos, ya lo dijimos, lo acabamos de hacer. Pero vean cómo la gráfica te sale acumulada, no te sale repetitiva como si lo hubieras hecho de la forma uno, de la forma básica, de gráficas básicas, que yo les dije en este curso. Vamos a ver gráficas dinámicas para datos repetitivos. O sea, todos estos de Ciudad de México, todo este total es de todos los registros de la Ciudad de México y este es de todos los registros de Estado de México. Ya pueden cambiar su gráfica dinámica con el tema que vimos en el video. Pueden revisarlo o en la clase de las gráficas, ¿no? Cómo cambiar el diseño, cómo ponerle el título, cómo cambiar el formato. Eso ya lo vimos, ¿no? Ya vimos básicamente eso, ¿no? Vamos a ponerle, por ejemplo, este, ¿no? Eh, ok, y vamos a quitarle cosillas, vamos a quitarle esto, vamos a quitarle esto, vamos a ponerle aquí su etiqueta de datos en forma de etiqueta de datos. Ups, ¿listo? Qué bonito, qué bonito. Así de fácil, pero es acumulativa, es resumida, vaya, está contado todos los registros. ¿M? Si lo hubieran hecho de otra forma, se vería repetitivo. Ujú. Entonces, también puedo meter como una tabla dinámica el gestor. ¿Cómo, profesor? Sí, aquí se van a poner todos, pero voy a gestionar aquí que me dé el gestor que necesito, ¿no? Porque no quiero hacer un curso tan grande porque no se podría, no cabría, porque son muchos datos. Quiero el famoso GRCCC, CPN1 y el espino no. ¡Órale, profesor! Entonces, aquí vean cómo esta gráfica tiene, bueno, no sé si lo alcanzan a ver, voy a dejar un poquito más el texto. Si lo ven, espero que sí. Voy a hacerlo más. Bueno, incluso puedo pasar una hoja nueva. Eso ya ustedes lo saben. O sea, cualquier cosa porque ya se chutaron el video de gráficos. Y ya saben mover el gráfico a una nueva hoja. Bueno, no lo voy a poner. Ahí está, a una nueva hoja. Órale, profesor. Si lo mueven a una nueva hoja, van a tener ustedes aquí, eh, mm, aquí abajo, unos botoncitos para filtrar estado. O sea, no necesitan regresarse a la hoja origen. Y aquí una de gestor. Si quieren meter otro gestor, pues ahí. Pero vean ustedes, vean esta gráfica, les puse zoom para que vean. Vean cómo el nivel de abajo es el estado y lo clasifica dos veces en los gestores. O sea, profesor, que en las gráficas también me va desmenuzando. Efectivamente. Ujú. Es más, si yo cambio el orden ahí mismo, ¿qué creen? No, profesor, no me venga con cosas. O sea que yo puedo hacer lo mismo de la tabla dinámica, pero mostrar una gráfica. O sea, siguiendo lo mismo que hicimos en todo el curso de hoy, pueden hacer lo mismo aquí, pero en una gráfica. ¿Qué creen? El gestor, si lo pongo aquí en la leyenda, en lugar de columnas dice leyenda. No me venga con cosas. Y ahí sí pongo la leyenda del gráfico. Para eso también se ocupa este de columnas, porque en las gráficas sí son útiles, sí son más útiles. Voy a agregar un elemento. Por ejemplo, esto ya lo vimos en el tema de gráficos. Voy a agregar la leyenda a la derecha. Ahí está. Órale, profesor. O sea que este color es del gestor Spin 1A y este color es del gestor GRSSPN1 u otros, ¿no? No pongo otros pues porque creo que no conozco, digo, no me acuerdo de otro que tenga.
muchos datos, pero vamos a poner uno al azar, por ejemplo, el Amex Regime, ¿no? Tiene poquitos, pero para que vean la diferencia. Bueno, ahí sí sería muy loca la diferencia, ¿no? Porque ya quedó muy abajo el gestor, ¿no? El spinning no ya quedó muy abajo, mejor lo quito, que sí está, ahora sí que está muy chiquillo el dato, ¿no? Por eso puse estos dos, para que sean los más competitivos, ¿no? Y bueno, el color y todo el diseño ya lo pueden cambiar, ¿no? También abreviarlo o quitarlo. Por ejemplo, si ya estoy mostrándolo aquí, pues lo puedo quitar. Ya estoy mostrando aquí los totales. Pero vean cómo está lo de abajo. Órale, eso. Y si tuviera más datos repetitivos, podría manejar más los colores. No me venga con cosas. Pero quiero que quede claro que es para datos que son repetitivos. O sea, este es el compendio, el resumen de todos los registros de mi base de datos que están en Estado de México, pero al mismo tiempo que son del gestor GRSS. O sea, si me explico, o sea, no es único. Órale. Entonces ahí está, gráficas dinámicas y tablas dinámicas. Para que vean esto de lo que les digo, de cuál es la diferencia a la hora de aplicarlo, porque no nos los van a decir. Les voy a abrir el ejercicio chiquillo que hicimos que hicimos una práctica de contar sí, sumar sí. Fíjense en este. Este ejercicio que hicimos, también lo podemos, voy a bajarlo. Vean. Este ejercicio que hicimos, una bajecita pequeña, nada más para que vean la diferencia del gráfico. Si yo grafico esto con respecto de la existencia, con control sostenido, claro. Ujú. Si yo quiero graficar esto, los datos son únicos. Los datos son únicos. Entonces, si el dato es único, pues sí puedo graficarlo así, ¿no? Ay, permítame, me equivoqué en el rango. Control sostenido, ahí está, ¿no? Sí puedo graficar de manera tradicional, ahí está, ¿no? Así, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero si quiero graficar esto y quiero hacer lo mismo así, pues me va a parecer repetitivo. Vean, Roma, Linda Vista, Roma, Roma, Linda Vista. A eso no me sirve. Eso no me sirve porque quiero resumirlos. Entonces, cuando quiero resumirlos, entonces ocupo una tablita, una gráfica dinámica. Ujú. Entonces, agarras, insertar, gráfico dinámico, ves cuál es tu región. En este caso podrías reducir la región a lo que necesitas, pero vamos a dejarlo así. Y ya, fíjense, así de fácil. Dices, bueno, yo lo quiero por almacén y quiero la existencia. Y vean ustedes. Órale. Claro, aquí hay unos que están en blanco, pero puedes quitar aquí de la vista o puedes corregirlo, o puedes quitarlo del filtro, ¿no? No me pongas en los que están en blanco. Órale. Eso. Y además puedes mezclarlos con la medida, ¿no? Órale. ¿No? Pero sí me explico. O sea, aquí ya está resumido. O sea, ya lo está resumiendo. No te repite Linda Vista, Roma, Roma, Linda Vista. Esa es la diferencia entre un gráfico normal, que son datos únicos, y un gráfico dinámico que debes de utilizar. Cuando los veas repetitivos y que seas un resumen, deben de ocupar gráficas dinámicas. Órale. Eso. Aquí mismo también trae otro ejercicio que les pasé. Aquí nada más es para ver otro ejemplo de tabla dinámica, de aplicación de tablas dinámicas, ¿no? Tenemos el ID de material, una categoría, un formato de un DVD. Bueno, son materiales de video. Eh, el, el país de lanzamiento que lanzó el material, la casa productora que lo hizo, el género del video, el año, el nombre del programa, la nota, el tipo y el capital. Fíjense, aquí vamos a hacer otro ejercicio. Igual como insertar, tabla dinámica, veo el rango, insertar. Listo. Entonces puedo hacer una tabla dinámica por ejemplo, de los datos repetitivos que decíamos, por ejemplo, el país de lanzamiento, ¿no? Ahí está. El país al que se refiere el material,
que tiene el material la base de datos. Quizás después puedo decir, bueno, quisiera saber, por ejemplo, la cantidad de materiales. Entonces bajo el material. Está. Esa es la cantidad de materiales que tengo. Ujú. Puedo filtrar aquí por país. Vamos a suponer que quiero, bueno, vamos a suponer que quiero Argentina, que son los más. Argentina, México, Argentina, México y Colombia, por decir algo. Vamos a ponerle Argentina, México, me faltó Colombia. Ujú, lo mismo. Este es el material de Argentina, Colombia y México. Y puedo, por ejemplo, poner el género, qué géneros hay de esos materiales. Dentro de ese material puedo poner, por ejemplo, la casa productora, aunque claro, la casa productora me gustaría mejor en el siguiente nivel, ¿no? Por ejemplo, el país Argentina, la casa productora dentro de ese país. ¿Mm? Por ejemplo, Colombia, Caracol, RCN, ujú, Fox. En México, pues todas esas, ¿no? Que tiene la base de datos. Y el género. Y ya del género, estos son datos repetitivos. Sin embargo, pues si lo voy filtrando, quizás sería más útil también, ¿no? Por ejemplo, aquí la casa productora, vamos a suponer que quiero, bueno, no sabría mucho de qué hay en común. Televisa, por ejemplo, o no, pero es que este no tiene muchos. Pero bueno, digo para ponerlo en columnas, pero bueno, ahí está esa, ¿no? ¿Cuántos materiales hay? El tipo, ¿qué es esto? El tipo. El tipo es Disney, grabación. Ah, sí, el tipo de grabación, el tipo de material. El formato en que está, la categoría, por ejemplo, ¿qué es categoría? Sí, es DVD o PC, etcétera. Muy bien. Em, ok, así lo pueden hacer. Qué bonito. Puedo clasificarlo, decíamos, en diseño, quitar un poco, mostrarlo en esquema para que sea uno por cada uno. Este es de Argentina, este es de Colombia y este es de México. Esta es la casa productora y ese es el género. ¿Y cuántos materiales tengo? Si le pongo capital, pues ahí me dice cuánto se invirtió en millones en esos materiales, ¿no? Vamos a configurar, contabilidad, que sea bonito. Ahí está, ¿no? Este ID del material, sí, está, ¿no? Más o menos. ¿Cuántos son? ¿Qué inversión tiene cada uno de los materiales? Puedo filtrar. Si quiero hacer por género, el género podría ser la casa productora primero, el género después, etcétera, ¿no? Si quiero también puedo poner arriba en el filtro principal el país de lanzamiento, ujú, para que lo vea por país. Por ejemplo, todo lo de México solamente, lo de México sería así. ¿Mm? Qué bonito. Pero bueno, ese es otro ejemplo útil que podemos ir arrastrando, podemos ir revisando en el material que les di. Ustedes practíquenlo, váyanlo practicando con sus ejercicios y si tienen alguna duda me lo mandan. A ver, vamos a ver. Este se supone que es la gráfica, lo mismo, ¿no? Si lo quiero hacer por casa productora o país de lanzamiento. Vamos a poner el país, el país de lanzamiento, vamos a poner Argentina, Colombia y México. Digo, para hacer un gráfico dinámico. Sí, y lo pongo el capital o puedo poner la cantidad de material que tenemos. Ahí está la cantidad de material. Y cada uno, eh, pues podríamos poner la casa productora, ¿no? Pero en la casa productora también tenemos que hacer un filtro. En Argentina creo que no hay mucho. Vamos a quitar Argentina. Bueno, en casa productora voy a quitar Argentina. Y en casa productora voy a dejar solamente. Me parece que ambos tienen Televisa, ¿no? Bueno, ahí tendremos que saber un poco más de la base, ¿va? Claro. Yo supongo que como lo vi hace rato, ahí está. Uy, de Argentina casi no hay mucho con respecto.
de Televisa, pero bueno, es más o menos una idea para que lo vayan practicando. Ujú. Ok, entonces agarren sus bases, vayan haciendo tablas dinámicas, vayan recorriendo los campos, vayan haciendo resúmenes acerca de eso y vayan practicando todo esto que vimos de las tablas dinámicas y las gráficas dinámicas, ¿sí? Vayan viendo cómo poder hacer esto del resumen para que sus reportes sean muy útiles, ¿ok? Más adelante, en el nivel siguiente, vamos a ver, como les decía, otras tablas dinámicas con diferentes orígenes y diferentes opciones, como otros indicadores, porcentajes, cosas así, de, de las gráficas dinámicas a través de Power Pivot. Pero bueno, eso ya será después. Vamos a dejarle por el momento ahí. Espero que se pongan a practicar y nos vemos en la siguiente sesión.